Bueno, y en este último video lo que vamos a hacer es ver el otro tipo de integrales impropias. En el video anterior habíamos visto cómo tratar el caso de una integral definida de una función continua, pero en la cual el intervalo de integración no era un intervalo acotado. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con integrales definidas de funciones en un intervalo acotado, pero que por alguna razón esa función no es, la función f de x no es continua en el intervalo cerrado. Tenemos dos casos básicos. Por una parte, que la función no sea continua en alguno de los extremos, que puede ser el a o el b, o ambos, y por otra parte, que la función no sea continua en un punto interior del intervalo, como muestra el gráfico acá a la derecha de abajo. Vamos a tomar como caso el siguiente ejemplo. La función 1 sobre raíz de x es discontinua en el punto x igual a 0, de hecho su dominio es el intervalo 0 más infinito, y deseamos calcular la integral definida entre 0 y 2 de esta función. Como esta función tiene este punto de discontinuidad en 0, no podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo integral. Pero, como la función es continua en todo el resto del dominio, entonces lo va a hacer en cualquier intervalo de la forma t2, donde t es una cantidad más grande que 0. En cualquier intervalo de esta forma, t2, podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo integral, y lo que vamos a hacer es, como procedimos en las integrales anteriores con los intervalos no acotados, vamos a tomar el límite cuando el extremo de integración inferior tiende al punto de discontinuidad, en este caso por la derecha. Es decir, que la integral entre 0 y 2 de esta función se calcula como el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de la integral definida entre t y 2 de esta función, para lo cual podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo integral. ¿En qué consiste? En buscar una primitiva de esta función, evaluarla en 2, evaluarla en t y después restar. Una primitiva de esta función es 2 raíz de x. Como se puede saber, deriven y sale enseguida. Evaluamos 2 raíz de x en 2 y nos queda 2 raíz de 2. Evaluamos 2 raíz de x en t y nos queda 2 raíz de t. Cuando t tiende a 0 por la derecha, esta cuenta tiende a 2 raíz de 2 porque este segundo término tiende a 0. Y este es el valor de la integral definida de esta función que no cumple con la condición de continuidad. ¿Qué pasaría si el punto de discontinuidad está en algún punto interior del intervalo? Acá lo que vamos a hacer es hacer uso de esta propiedad que vimos, que dice que la integral de una función en un intervalo se puede escribir como la suma de dos integrales partiendo el intervalo de integración en cualquier punto intermedio. Es decir, que la integral entre a y b la vamos a poder escribir como la integral entre a y c más la integral entre c y b. Ahora, ¿quién es C? Bueno, C es el punto de discontinuidad. Entonces, lo que estamos haciendo es transformar este problema en dos subproblemas como los que vimos recién. En el primer caso, lo que vamos a hacer es tomar un límite de integración superior variable, sería la integral entre A y T, y hacer tender T a C por la izquierda. En el segundo caso, es análogo al que hicimos anteriormente. Tomamos el extremo de integración inferior T, y hacemos tender t al punto de discontinuidad por la derecha. Para que la integral sea convergente, ambas integrales del miembro de la derecha tienen que ser convergentes. Vamos a ver este ejemplo. Queremos calcular el área de este recinto sombreado. Esta función tiene un punto de discontinuidad en -2 y otro punto de discontinuidad en 2. Pero además, el intervalo de integración no es acotado porque viene desde menos infinito. Entonces, esta figura está compuesta por dos partes que están por debajo del eje X, que son entre 0 y 2, y entre menos infinito y -2. Y dos partes que están por sobre el eje X, que son entre -2 y 0, y entre 2 y 4. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es calcular la integral de f de x. Si lo que queremos es calcular el área, para calcular el área vamos a tener que calcular la integral definida
de f de x en los intervalos menos 2, 0 y 2, 4, y a eso restarle la integral definida de la f de x en los intervalos menos infinito menos 2 y 0, 2, o tomar la integral definida de menos x, que a los efectos prácticos es lo mismo. Simbólicamente lo que vamos a hacer es esto, la integral entre menos infinito y menos 2, que es para este recinto, de la función opuesta de f de x para cancelar el signo negativo que nos da en este cálculo, más la integral entre menos 2 y 0 de la función, que está la f de x como está, porque acá la función es positiva, más la integral entre 0 y 2 del opuesto de f de x, porque como f de x está por debajo del eje, el resultado nos va a dar negativo, más la integral entre 2 y 4 de f de x. También vemos que este pedazo de la función, que es el dibujo que está entre menos 2 y 0 debajo de f de x, es igual a este otro pedacito que está entre 0 y 2 por debajo del eje x y arriba de la función. Es decir, que este hecho, digamos, de la simetría de esta función nos permite reescribir esta cuenta duplicando el valor de esta integral. Entonces, calculamos la integral entre menos infinito y menos 2, que nos va a dar negativa, la multiplicamos por menos 1. Restamos dos veces la integral entre 0 y 2, que nos va a dar negativa, con este menos nos va a quedar más, y sumamos la integral entre 2 y 4 de la función. Ahora, la primera integral son todas impropias. ¿Por qué son impropias? Porque la función es discontinua en 2, en menos 2, y por otra parte, este extremo de integración es infinito. Entonces, como son impropias, todas deben ser calculadas como límites. Acá tenemos dos problemas juntos. El intervalo de integración no es acotado y además menos 2 es un punto de discontinuidad. Y en estas otras dos tenemos que 2 es un punto de discontinuidad. Es continua la función en el 0, desde el 0 hasta 2 abierto, y es continua la función de 2 abierto hasta 4. El intervalo es acotado, pero tenemos el problema de la discontinuidad. ¿Cómo vamos a hacer este cálculo? Vamos a calcular una región A1, una integral A1 que nos va a dar negativa, que con un menos acá adelante nos va a dar positiva. Acá me equivoqué, debería ser un menos. Entre 0 y 2 nos va a dar negativo, que la vamos a multiplicar por 2 y la vamos a restar. Y después el A3 lo vamos a calcular como está, porque como la función está por arriba del eje, el resultado va a dar positivo. ¿Cómo hacemos este cálculo? Acá hay dos problemas. Hay una discontinuidad en menos 2 y la función, el intervalo de integración no está acotado inferiormente. Lo que vamos a hacer es partir este intervalo menos infinito menos 2 en algún punto, que puede ser menos 3, menos 2, menos 4, menos 2 no, menos 3, menos 4, menos 5, cualquier cosa. Cualquier punto que esté entre menos infinito y menos 2. Y la vamos a cortar en 2. Vamos a calcular desde menos infinito hasta menos 3, que en menos 3 no tenemos problema, y lo que vamos a hacer es tomar un extremo de integración inferior, t, y lo vamos a hacer tender a menos infinito. Y a eso le vamos a sumar la integral entre menos 3 y menos 2, y vamos a hacer lo mismo con menos 2, porque en menos 3 no hay problema, pero en menos 2 sí. Para calcular a 2, vamos a calcular la integral entre 0 y 2, que como tiene un punto de discontinuidad en 2, la vamos a tratar como acabo de decir, tomando un extremo superior de integración variable y haciendo tender ese extremo de integración a 2 por la izquierda. Y con la otra región va a pasar lo mismo con el 2. Pero para cualquiera de estas integrales necesitamos conocer una primitiva de f de x, que créanme que es esta, que es el logaritmo del módulo de x cuadrado menos 4. Entonces vamos a empezar por la primera. Sabiendo que esta es la primitiva, ya sabemos que para calcular el teorema fundamental, para usar el teorema fundamental del cálculo integral, necesitamos conocer una primitiva de la función. Entonces, ¿cómo calculamos esta A1? Va a ser el límite, cuando t tiende a menos infinito, de la función, más el límite cuando t tiende a menos 2, acá me faltó por la izquierda, de menos 3, de la integral entre menos 3 y t de esta función,
que lo que estamos haciendo es partir acá, tomar un extremo inferior de integración a la izquierda de -3 y lo hacemos tender a menos infinito, y un extremo de integración superior acá y lo hacemos tender a -2 por la izquierda. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a calcular el límite cuando t tiende a menos infinito de la primitiva de esta función evaluada en -3 y en t, más el límite cuando t tiende a -2 por la izquierda de esta primitiva de la función evaluada entre -3 y t. Esta función evaluada en -3 da el logaritmo de 5. 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado 9, menos 4, 5. El logaritmo del módulo de 5 es el logaritmo de 5, menos el logaritmo de t cuadrado menos 4, acá no podemos hacer nada. Sobre esto tenemos que calcular el límite cuando t tiende a menos infinito. Y a eso le tenemos que sumar el límite cuando t tiende a -2 de esta primitiva evaluada en t, menos la primitiva evaluada en -3. Como cuando t tiende a menos infinito, esto tiende a infinito, este límite es infinito. Si al menos una de las integrales diverge, el área va a ser infinita, por lo cual la cuenta termina acá. No tenemos que calcular las otras integrales que componían el cálculo de esta región.